Ya. Hola, estoy sola. Estamos esperando a la Claudia Sarmiento. Les cuento que... miren. ¿Resultó? Estamos en vivo, invitamos a... Dice unable to join. Hay problemas para que se conecte iguales. Pero ya lo vamos a resolver. Hola. Se está conectando harta gente. Estamos con un problema de conexión resolvible. ¿Me mandaste la invitación, Sí, les mandé, de hecho. Veamos. Mira, dice que no puede, pero vamos a probar. Problema. Nope. ¿Saben qué vamos a hacer? Pero vuelvan a conectarse. Nos vamos a desconectar. Porque igual tiene problemas para entrar. Y sale que dice unable to join. Así que si, Vicente, si me quería escribir por interno, Están diciendo que lindo tu pelo. gracias. ¿Te gustan mis canas? Son naturales. Veamos. Chuta, no quiero que se desconecten, pero igual está con problemas para conectarse y no quiero que perdamos los minutos del principio, así que los tengo todos contados. Voy a revisar usuario y usuario. A ver, Acá. igual le sent a request. ¿Daniela? Veamos. ¿Cómo sabemos si es Vamos. Daniela? Pregúntale, a ver. Igual es send to request. Ahí está. A ver. Parece que no lo logré. ¡Eh! Emoción. Ya, no. Brecha Hola, digital Claudia. mal. Perdónenme. Es nuestro primer live, así que ni El siquiera mío sabíamos también. que... ya, hermoso. No, O el sea, mío nosotros hemos también. estado de invitados, pero No, estamos ya, en el mismo maravilloso. lugar. Maravilloso, qué bueno. Hola, qué gusto conocerlas. Sí, igualmente, habíamos escuchado... Bueno, vamos a hacer al tiro el aviso. Ven, mira, Ya. mira. Y hola, porque nadie sabe qué son esos gritos. Mira. Hola, Bueno, gallo. ¿Cómo estáis? la ley... Sí. ¿Viste? Te están saludando. Se ¿Cómo devolvió. estáis? Mira, la Claudia. Hola. Hola, ¿Cómo mi amor. estás? Yo soy Claudia. Mis Bueno, hijos también pueden entrar en cualquier momento. Esto pasa. sí, no, es que la ley de la vida. Se acabó justo por Patrol y entonces quiero ponerle... No, Pero mal. por mientras hagamos como las Mm, presentaciones. Porque la para verdad poner que atención al caso. sí, yo había escuchado hablar de ti mucho, puras cosas buenas. Bueno, me dijeron que erais seca. Ay, Cuando qué dicen, ay, amor. pero ay, conocemos a la Claudia seca. Qué amorosa. Eso, tener amigos es mejor que cualquier cosa. Sí, oye, y tú eres especialista en familia, Eh, Esta es una vuelta extraña. Yo soy profe constitucional, soy abogada y, para ser honesta, mi área de expertise es derecho público. ya, Harta superintendencia, contraloría, tribunales, pero sé de igualdad, comprendo la lógica de la exclusión desde una vereda distinta, pero la entiendo. Y mi muy querido amigo Juan Enrique Pi me invitó a ser parte de este desafío hace algunos años de cómo podíamos encontrar una vuelta de tuerca sí, po. al reconocimiento de la afiliación en las parejas lesboafectivas, pero en general de la comunidad LGTBI. Entonces me metí de cabeza hace muchos años en esto, desde aprendiendo derecho de familia en la pasada. Mi socia, Larissa Walker, es la que sabe de derecho de familia, entonces ella también me fue guiando en el proceso y ahora sí, ya me metí en esto. Eh, pero fue, perdonen la data, pero fue como una vuelta No, grande. no, al revés. De hecho, bueno, nosotras
tú estuviste en el caso de la Emma con la Yo Gigi. estuve, sí, yo tuve el Entonces, honor de ser la abogada de la Emma, qué manera porque de así llorar. lo siento. Qué manera de llorar cuando nos enteramos. Fue como así, como si hubiéramos ganado nosotras, de O verdad. sea, Así como que yo lloré en la audiencia. Fue como una luz Nunca me había pasado en la vida, porque, claro, tú te comprometes con tus clientes y yo soy naturalmente apasionada, pero tenía una sensación cuando nos dieron el veredicto, me emocioné mucho, porque el proceso fue además, es como injusto, pero es una injusticia que se ve, ¿no? Perdónenme, pero la Emma es la mamá de Atilio, ¿no? No. Y el que haya tenido que pasar por un proceso en el cual tuvimos que acreditar en tribunales que era la mamá de Atilio, eh, y a pesar de que salió todo bien, a mí me dejaba como una sensación incómoda cada vez que teníamos que ir, porque era como, ¿por qué estamos pasando por esto? Esto no es razonable. Y cuando terminamos todo, yo me puedo imaginar, si yo me emocioné, me puedo imaginar cómo estaba la Emma con la Gigi, porque fue bonito, fue súper reivindicatorio. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Si yo me emocioné, ustedes se emocionaron, yo creo que fue dentro del y un contexto de la momento cada vez pandemia, además, sí, dentro del contexto de la pandemia fue hermoso, además que justo sí, habíamos tenido como 2 semanas antes el resultado de otra causa de mis queridas amigas Cris y Ceci, a quienes si están viendo la saludo, en el Tribunal Constitucional donde nos habían dado un portazo brutal y quedamos súper desencantadas con todo y después esta sentencia fue un volver a encontrar la esperanza. es súper, wow, es súper gay. La verdad es que nosotros cada vez que hablamos de este tema, yo igual soy súper llorona, pero en general las dos no. Está bien. Nos emocionamos mucho porque efectivamente es un tema muy doloroso. Sí. Eh, pero no solo para nosotras como mamás o para los papás en los casos de familia de dos papás, digamos, pero también es súper, lo que nosotros decimos es que como la protección legal de nuestros hijos, hijas, es súper frágil, Totalmente de ¿cachai? acuerdo, Eh, totalmente. por lo mismo es algo que al final de cuentas está ahí en el día a día. Como hay momentos que lo olvidamos porque podríamos decir que dentro de nuestra burbuja somos muy afortunadas, sin embargo, está latente ahí un poco la fragilidad del bienestar de Maximiliano, la protección hacia nuestra familia. Entonces, claro, cuando sucede esto, el Sí, fallo de es la que EMA, fue como, cuando tú estás en familia, tu familia es tu lugar de acogida, ¿cachai? Entonces bueno, ahí, en y hartos casos no es así, en pero hartos sí, casos no es así, pero cuando en uno tiene la nuestro- en el suerte, círculo de acogido, sí, pues, digamos. cuando tú tienes la suerte o idealmente uno espera que sea así, cuando tú tienes la suerte de tener afecto involucrado y de cuidarte y de tener una proyección, claro, en la interna no hay drama, pero cuando tenéis la tormenta afuera y ves todas las implicancias que tiene, pucha, eso Y es es algo que los heavy. heterosexuales no vivimos. Y hay poca Sí, y no, conciencia de eso, del privilegio que tú tienes de tener a tu guagua en la clínica, que lo va a inscribir tu pareja y te lo lleváis y se acabó el problema. No tenéis que pensar en contratar un abogado antes del parto, o sea, como un no es parte abogado, de la figura, o no. abogada, o Sí, no, abogade. en el fondo que heavy que claro, que tengamos que tener como conciencia de ciertas cosas que los Sí, heterosexuales no tienen. no Oye, lo Claudia, mismo. te quiero, vamos a Vamos al grano. presentarnos un poco Ya. nosotras, porque algunas personas llegaron desde nuestra cuenta y otros llegaron desde iguales. Eh, bueno, somos dos mujeres, somos una pareja de lesbianas. yo soy la INE. Ella es la Ine, yo soy la Ro. Eh, nosotras somos mamás de Maximiliano. Llevamos 8 años Sí, juntas, más o menos 8 más años. o menos. Nosotras decimos que estamos casadas. Falta eso, pero no vamos a darle el gusto a nadie, así que nosotras decimos que estamos casadas. Muy bien. Mm, y tenemos un hijo de 2 años, 4 meses. Y creamos esta cuenta en una familia X como por varios motivos, que justo lo estábamos como conversando antes de empezar esta conversación, que uno era porque la verdad es que no conocíamos, o sea, habíamos visto alguna vez en algún reportaje, pero no conocíamos mucha gente, eh, digamos, nuestra misma estructura familiar, de dos mujeres o dos hombres, ¿cierto? Que tuvieran hijos, hijas, queríamos conocer más gente, queríamos como
sabíamos que no éramos las únicas, Claro. debíamos conocer a otras familias como No las son nuestras, las únicas. para poder mostrarle a Maximiliano que habían otros niños como él. ¿Ya? Claro, y que no tiene nada de distinto, o en realidad ninguno tiene nada de igual con otro, que todas las familias en realidad son todas distintas. Todas. Y Partimos el proceso para poder tener a Maximiliano y nos sentimos tremendamente solas, como que no sabíamos dónde recurrir, buscar información, buscamos en distintos lugares de internet, pero como de tener el uno a uno con alguien que esté viviendo la misma experiencia o que la haya vivido para, no sé, desde preguntar, compartir miedos, inquietudes. Y ahí fue la otra motivo que dijimos, ¿sabes qué? Busquemos y generemos un espacio para poder contactar a otras familias y otras personas. y antes que empezáramos a armar ese espacio, nos contactó la Lore, no sé si está conectada ahora, pero nos contactó la Lore, nos dijo, oye, estamos armando un grupo de WhatsApp de familias LGBT+. Y Claudia, hoy día, ya pasó más de un año, yo creo, somos más de 100 familias LGBT, Hermoso. con hijos, con hijas, familias ensambladas, toda la diversidad que implica ser familia en realidad. Y bueno, además de las dudas que nosotras teníamos y de las dudas que de repente nos mandan por Instagram en nuestra cuenta, en este grupo pasa mucho que también salen preguntas todas las semanas y de cosas súper diarias y de, como decís tú, cosas que de repente en una familia heterosexual se dan por sentado. ¿Cachai? Así como cuando tú te vas de vacaciones, probablemente lo que pensáis es cuántas maletas puedo llevar. Nosotras pensamos, ¿cómo vamos a hacer para sacar a Max de Chile sin tener problemas? Entonces, Claro. ese tipo de preguntas, como que nosotras hicimos, bueno, le mandamos por nuestra cuenta que nos mandaran hartas preguntas, tenemos un torpeo, que no me las puedo memorizar todas. Yo espero contestarlas todas, Y te porque vamos vayan eso, como, y te voy a dar el vamos a examen de grado de nuevo. Vamos. Ya, excelente, te vamos a bombardear. De lo más... Permiso. Te vamos a bombardear de A todo preguntas. esto yo soy Pero abogada, por si están mirando, pero eso voy a contestar preguntas leguleyamente, de una forma que espero que no sea tan fome. Ya, pero si no, traducimos. No hay Ya, problema. dale. Estoy Ya. lista, démosle. Una pregunta que sale mucho de distintas configuraciones es cómo se definen los apellidos. ¿Cómo? Ya. Los apellidos, o sea, los niños tienen que tener, los apellidos son un reflejo de sus orígenes, ¿no? Entonces, en teoría el sistema está pensado para que los niños tengan padre y madre. Y además, como vimos una sociedad bien heteronormada, el primer apellido que va es el del padre y el segundo es el de la madre. Y además se llama paterno. Paterno, por supuesto. Además, Sí, el sí. primer apellido, paterno. El primer apellido y paterno, ¿no? Entonces, cuando tú inscribes a un niño o una niña, habitualmente el hecho que más cierto es el parto, ¿no? En la mayoría de los casos, salvo en alguna hipótesis en que hay algún enano que fue abandonado y no se pueda encontrar como la madre. Entonces, es con el certificado de parto, la pareja va al registro civil y pide la inscripción o alguien por esa persona, en caso de que no haya una pareja, ¿verdad? Y el nombre de la madre, el apellido de la madre siempre va a ir segundo. Ese es como el default del sistema. Cuando no está determinada la paternidad, tú puedes como madre escoger qué apellido poner o puedes repetir el tuyo. Ahí puede ser el que a mí se me ocurra. Sí. Rothschild. O Espinosa, en el caso de la INE. Ya. Claro. Sí, y oye, y cuando se va, nosotras tuvimos como nuestra experiencia, pero una pregunta que sale mucho también es, ¿cómo se hace? O sea, por ejemplo, en mi caso, a mí me tuvieron que hospitalizar. Me tuve que quedar 12 días después, y bueno, y ese es otro tema de cómo queda desprotegido Max en este caso, pero a mí me hospitalizaron y la INE fue a inscribir a Max y en realidad no sabíamos si había que llevar un certificado, hay que llevar un poder simple, puede ir cualquier persona y la INE y en realidad estaba reconociendo a Max o solo poniéndole el nombre. ¿Cómo funciona eso en el registro civil? Mira, voy a partir por el tema como de la salud, ¿cachai? Si ustedes están en un acuerdo de unión civil, la INE puede entrar al hospital, a la clínica, lo que sea, y tomar decisiones por ti. Si ustedes no están en un acuerdo de unión civil, ella no puede hacer ninguna de esas cosas. Y un familiar cercano tuyo, como tu mamá, tu papá, puede hacer esa gestión. Sí, porque en el fondo tiene que haber un vínculo
que acredite el parentesco. Lo que hace el matrimonio, lo que hace el acuerdo de unión civil es ligar en una relación de parentesco a dos personas. Sin ese parentesco no son familia, al menos desde el punto de vista del Estado y del derecho, ¿no? Los afectos son algo distintos, pero normativamente ese es el sentido que tiene el matrimonio, ese es el sentido que tiene el acuerdo de unión civil. Entonces, ahora, el tema con el acuerdo de unión civil es que el acuerdo de unión civil, por, pongámosle, los equilibrios políticos, la falta de consenso, cuando se tramitó, lo que alcanzó a ver era que hubiese este estatus de familia entre la pareja. O sea, tú heredas a tu pareja, tú puedes comprar propiedad conjuntamente, pero lo que no quedó es la filiación. Para la comunidad LGTBI en realidad, porque si hay un acuerdo de unión civil entre dos heterosexuales, sí hay filiación. ¿Ya? Entonces, a mi juicio es una abierta discriminación. O sea, se nos reconoce como familia, sin embargo, pero solo ustedes dos. Nosotros dos. No a los hijos que ustedes puedan tener. ¿Ya? Entonces, en términos operativos, si la Ro hubiera estado internada y hubiera tenido que tomar alguna decisión respecto de su hijo, la persona que hubiera tenido que tomar esa decisión es un familiar cercano distinto de la INE. Podría haber sido tu mamá o tu papá si estuviera vivo, por ejemplo, y no tu mujer. Y ahora, para allá voy. Ese era como ítem salud y toma de decisiones. En la inscripción, en teoría, tu pareja tiene el certificado de parto, donde consta Rocío, Ro tuvo su guagua, pesó tanto, el niñito es tanto y qué sé yo. Y tú vas con eso y, de nuevo, como el sistema está pensado para hombres, lo que pasa con eso es que va el padre y el padre lo inscribe y nadie le pregunta nada. En la práctica, cuando va una pareja LGTBI, principalmente una mujer, porque en el fondo lo que se sigue de esto es que estamos asumiendo el parto. En el caso de dos varones no hay parto. En esta hipótesis, lo que pasa es que tú vas al servicio del registro civil y en mi experiencia descansas un poco en el criterio que tenga el oficial del registro civil. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Sí. ¿Qué es lo que probablemente te pasó a ti, Ine? Como, hola, mira, yo acá tengo mi acuerdo de unión civil, yo soy su esposa, ella acaba de tener mi hijo, puede inscribirlo y te van a decir, no sabe qué, podemos ponerle el nombre que usted nos indique, va a estar bien, el niño va a tener su carnet de identidad, no va a ser una apátrida, pero yo solo voy a poder registrar una madre y paternidad indeterminada. ¿Me explico? O sea, sin primer apellido o paternidad indeterminada. Lo que pasa es que poniéndole apellido todos los niños van a tener siempre dos apellidos. El sistema te va a dar una respuesta. Indeterminado. ¿Qué es lo pero que nos ha pasado? Tener todas. Claro, lo que tú vas a tener es que es un niño que solo va a tener determinada la afiliación respecto de una de sus madres. De hecho, a mí me pasó que la oficial del registro civil, su primera respuesta fue no. Digo, ¿por qué no? Dice, no, porque usted no es la mamá. Digo, sí soy la mamá. No, sí soy. Y el poder simple de mi señora que me da, la facultad de poder inscribirlo. Ah, ok. Y ya después el tema de los apellidos fue otro tema, porque si bien le podemos poner el primer apellido que queramos, no hay ningún vínculo. Ella misma me lo dijo que era como algo simbólico. Sí, pues esa otra cuestión. En el fondo, o sea, tú puedes ponerle... Exacto, tu hijo es Espinosa, pero eso no significa que el sistema lo reconozca como hijo de Inés. Sí, acá están preguntando, y efectivamente es un poder simple lo que tiene que llevar la persona con la copia del carnet de identidad. Pero hay gente, y aquí yo creo que es un poco lo que dices tú, Claudia, porque piensa que si somos 100 familias, como que hay 150... 150 situaciones, pues si tenéis más de un cabro de más. Y ha pasado que cuando hacen esa pregunta, algunas personas han podido ir e inscribirlo así nomás. Otras personas han tenido que dar un poder simple, otras le han dicho que no, le han cerrado la puerta en la cara, y otras han llevado
la libreta de la unión, del acuerdo de unión civil, y yo creo que al final es como una forma de respaldarnos. El consejo sería casi lleven todo lo que puedan, porque no Si, saben qué les va a si tocar. ustedes quieren, o sea, si ustedes quieren, por ejemplo, y si son buenas para armar quilombo, como a mí me gusta la gente, podrían pedir por transparencia, por ejemplo, cuáles son como mira, en esta hipótesis, ¿qué tiene que hacerse? O se puede pedir una audiencia por la plataforma del lobby a la gente del Servicio de Registro Civil e Identificación y preguntarles cuál es el camino idóneo que podría hacerse No y sabía. De establecer hecho, una vía. Pero para no eso tiene sabía, su de hecho. abogada para contestarle preguntas. Por eso, pues nosotras fuimos al registro civil. En nuestro caso en específico lo hicimos solo, debo decirlo, como para molestar. O sea, como para poner en realidad como en evidencia. Nosotros hicimos el método ROPA, que es Sí, que la genética de es Max es de cruzado. la INE. Hicimos un examen de ADN y fuimos las dos con la INE. La INE dijo, vengo a reconocer a mi hijo. Y ¿Y a no, dónde existe ese ejercicio? ¿En registro civil? desde Las Condes, el registro civil de Las Condes. No, Sí, es que eso tienes que hacerlo en un tribunal. ya, no, pues por eso nosotros lo hicimos en el registro civil. Oye, y ya bueno, esto es lo de los trámites, si se necesita algo especial, lleven todo lo que puedan, chiquillas, todo. Porque uno nunca sabe qué le va a tocar. Eh, mira, hay dos tipos de preguntas. A mí me gusta un poquito más la segunda. La primera es como, ¿qué derechos tiene la madre no gestante con su hijo? Pero a mí me encanta parafrasearla y decir, ¿cuáles son los derechos que pierde un hijo o hija al no ser reconocida su familia, digamos, dentro de su familia, su relación con la madre no gestante? Más que los derechos de la madre en sí, ¿en qué se ve perjudicado el hijo o hija a nivel legal? Oye, tu pregunta me dio un poco se me petó la Yo te, guata. Pero yo yo te te voy diría a que Voy a dar un ejemplo así como sin repetir ni equivocarse, pero eh, si nosotros vamos a la clínica, si la INE tiene un accidente con Max y lo lleva a la clínica, al hospital, urgencia, hay que tomar una decisión urgente y yo estoy sin batería en el teléfono, ¿ella puede tomar una decisión o no, depende de la buena voluntad del médico? no, Ese es va a un depender ejemplo. de la buena voluntad del médico. ¿En qué otras Mira, cosas? es una situación súper complicada porque, de nuevo, ustedes afectivamente, en la práctica, en lo cotidiano, en lo material, son familia, pero legalmente no lo son. Y eso significa que el Estado no reconoce el vínculo entre tu hijo y su madre, ¿no? ¿Qué significa eso? Las relaciones entre los padres y los hijos tienen, vamos a ponerlo como facetas económicas y facetas personales. Voy a partir por la económica, que es la más bruta, ¿no? Los padres le debemos a nuestros padres y madres, le debemos a nuestros hijos alimentos. O sea, tú tienes el deber de alimentar a tu hijo. Le debemos a nuestros hijos educación. Cuando nosotros fallecemos, son nuestros herederos, le pasamos aquellos bienes relevantes, bueno, también las deudas, pero idealmente solo bienes. Le pasamos ese patrimonio a nuestros hijos porque son nuestros herederos. Entonces, eh, y en esta faceta personal que yo les decía, tú tienes el deber de cuidar a tu hijo y tienes el derecho de hacerlo también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las familias no tienen seguro. Y los quiebres pasan. Da lo mismo si tú eres heterosexual, lesbiana, si eso es Sí. no binario, da igual, eso pasa. Y cuando pasa y se quiebran los afectos y se quiebran las confianzas, habitualmente afloran partes de uno que no son las más lindas, no son las más luminosas. Y quien no es reconocido como madre o padre tiene la dificultad de que no tiene derecho a reclamar ver a su hijo. Y su hijo no tiene derecho a reclamarle tampoco. Así como tampoco tiene derecho a reclamarle alimentos, ni educación, ni nada, porque formalmente no hay un vínculo que los una. Y eso se extiende a otras cuestiones, como tú bien indicabas, por ejemplo, las tomas de decisiones en materia de salud, matrículas en el colegio, viajes al extranjero, porque de alguna manera todo ese vínculo asociado al cuidado, a la patria potestad, no existe. Y lo más fregado aún es que no opera solo respecto de su madre, opera respecto de toda la familia extendida. Porque en el fondo, el enano tiene abuelas, abuelos, y los reconoce así, y es parte de eso, es parte de esa herencia, es parte de esa familia, de esa cultura. Pero cuando el Estado no lo reconoce, no está ahí.
no va a ser, no va a poder, por ejemplo, uno cuando los padres no pueden proveer de alimentos a los hijos, tú puedes incluso mandar a los abuelos, él no podría hacer eso, su abuelo no podría Claro. heredarle, no podría ser titular de la cuarta de mejora, o sea, hay una sinfín de situaciones que se quiebran en la medida en la cual tú no reconozcas esta condición de familia que genera la filiación. La filiación es un estatuto de protección para los niños y afiata y afianza y asegura las relaciones de familia. Es que ahí justo te iba a preguntar, ¿no existe algún, no sé, creo que lo hicieron en el grupo, como documento legal, Sí. algo que pudiera dejar la RO como un escrito, algo? Se puede ir a la notaría, hay algo que uno pueda O sea, hacer. tú puedes ir a la notaría y puedes dejar lo que quieras. Cosas distintas que te lo reconozca un tribunal. Ya, bueno, justamente Entonces, estaban preguntando de hecho aquí como si en el fondo ya la INE no puede tomar una decisión porque el médico no se lo permite. En realidad el médico no corre ni un peligro al no reconocer a la INE, digamos, porque están parados por la ley para eso. exacto. Entonces, no es que O sea, después el único peligro que él corre es ser negligente si toma una mala decisión y no contacta a un familiar. Pero efectivamente, él o ella no está Sí, obligado a darle un espacio ni a reconocerle una agencia a esa persona, ni a obedecerla, ni a hacer lo que le dice. claro. Chuta, qué heavy. Uy, perdón, se pausó. Y en el caso, justo que estábamos hablando de los apellidos, por ejemplo, si es que hay una familia lesbomaternal fuera de Chile y se viene al país, ¿sus hijos serían reconocidos si es que en el otro país ambas Gran eran reconocidas pregunta, como ya, madres? gran pregunta. Ahí hay dos hay formas de varias, contestar. Sí, no, sí lo sé, sí. Pero hay un precedente. varias Ya, familias chilenas. hay un precedente. Si tú te casas en el extranjero, donde existe matrimonio para todas las personas razonablemente como un derecho humano universal debería ser, supongamos que te casaste en España. Te casaste en España Ya, y tú inscribes tu matrimonio acá en Chile. La legislación lo que hace es reconocerte tu matrimonio solo como un acuerdo de unión civil. ya. O sea, Espera, hay más, y es bueno que lo sepan. Nosotros, en mi boliche, presentamos un caso ante el Tribunal Constitucional para controvertir eso. Y el Tribunal Constitucional dijo que no había ningún problema de constitucionalidad en esa norma, que no había discriminación. Fue un fallo bien dividido, fue un fallo en el que perdimos por un voto en realidad, y es un fallo doloroso en su lectura, que nos conecta además con un debate más grande que tiene que ver con la nueva constitución y que nos conecta con un debate también que se relaciona con matrimonio igualitario y la necesidad de tener matrimonio igualitario acá en yo te Chile, iba a no preguntar solo en eso. el extranjero. Espérate, y la segunda patita de esto, para contestarte bien, tiene que ver con la filiación. Y en materia de filiación, en teoría en Chile solo reconocerían a una persona, pero a una de las madres. Pero hay un precedente interesante para ver que tramitó la abogada Daniela Hirsch, donde logró rectificar la partida de nacimiento de dos niños que tenían dos padres en Estados Unidos. Y ese es un precedente que es muy único en Chile, es el único. Yo te diría que los dos precedentes que tenemos son ese caso que tramitó Daniela y el caso de la Emma y la Gigi. Pero ahí lo que después, esa rectificación de partida de nacimiento con la necesaria asociación de la afiliación de esos dos padres, se tardó 4 años, para que ustedes tengan presente que ahí, ese fue un largo camino que se recorrió, pero que finalmente se logró. Ahora, se logró a través de un sinfín de trámites legales y de una larga espera ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Y estamos en un año en que hemos aprendido un poco. Imagínate todo lo que puede pasar en un año y todo lo que puede pasar en 4. ¿Cuán desprotegidos pueden estar nuestros hijos, hijas? Sí. Y ahí está como la pregunta que necesitamos hacerte, obviamente, que es, ¿existe alguna herramienta o figura legal que nos permita proteger a nuestros hijos, hijas? Ya. Todo esto, sinceridad ante todo, es súper azaroso porque de alguna manera estás condicionada por el resultado de un litigio, de un juicio. Y cuando uno va a un juicio,
tienes que ir a persuadir a un tribunal y los tribunales tienen diferentes criterios. La ley te da un marco, pero su interpretación y su aplicación varía de tribunal a otro, ¿no? Entonces, yo les di un ejemplo que era la rectificación de partida de nacimiento. En el caso de 2 chicos que nacieron en el extranjero, que tenían sus 2 padres reconocidos en otro país y que se demoraron mucho, pero que se los reconocieron como padres a ambos, ¿no? Esa es una hipótesis, si naciste en el extranjero y tienes 2 padres o 2 madres. Luego está el caso de Emma y de Gigliola. Lo que nosotras hicimos, nosotros, porque estaba Juan Enrique, en realidad yo ahí fui comparsa iguales, lo que hicimos fue que Gigliola, que era la madre de parto, por decirlo de alguna manera, demandó a Emma para que reconociera que era hijo de Atilio. Perdón, que era madre de Atilio. Como se hacen en los heterosexuales, básicamente. ¿Cómo se hacen los heterosexuales? Que es como, mira, yo conocí a Pedro, pero Pedro no ha reconocido a mi hijo, hagámonos un ADN para probar que Pedro es el padre de ella, ¿ya? Pero en este caso lo que nosotras indicamos fue que ambas se sometieron conjuntamente a una técnica de reproducción asistida, que la reproducción asistida era cuando se reguló no estaba considerada la posibilidad de que acogiera familias de la comunidad LGTBI, pero que había que hacer una integración en la ley con los tratados internacionales de derechos humanos, de forma tal que esto fuera armonioso con el derecho a la igualdad y el derecho a formar una familia. Y felizmente tuvimos éxito. Pero Tuvimos éxito y nos llenamos de esperanza, y a partir de eso se han presentado otras demandas. Y acá es súper importante que ustedes sepan que en el Código Civil, y acá me voy a poner un poco la tela, no solo se fija la filiación a partir de componentes biológicos, se fija también a partir de componentes sociales. Entonces está la institución del reconocimiento, porque perfectamente podría un hombre que no tiene una conexión ir y reconocer biológica, ir y reconocer un niño, ¿no? Eso puede pasar y ha pasado. Yo voy a la clínica, yo me voy de la clínica con el certificado de parto, no tengo ninguna conexión biológica con este niño, pero mi pareja está de acuerdo y digo, yo soy padre de este niño. Y nadie le va a preguntar, ni le va a pedir un test de ADN. No le van a pedir nada. Lo va a hacer nomás. Porque hay un punto en el... Y además hay otra institución que se llama la posesión notoria del estado de hijo, que es que cuando tú has sido hijo socialmente de una persona por mucho tiempo, tú puedes pedirle al sistema que reconozca esa condición y que los dote a ambos del reconocimiento de filiación. Entonces, no es cierto que esto se defina solo por la biología, eso es falaz. Existen espacios para otro tipo de construcciones afectivas que son válidas y que están reconocidas por el derecho. Pero es agotador, es un poco lo que dices tú, o sea, ¿por qué tenemos que ir? O sea, nada contra los abogados, digamos, pero ¿por qué tenemos que contratar un abogado? No solo eso, no todos o todas pueden optar a un abogado, no todos están en la situación, no corresponde, además no existe un solo tipo de familia, entonces tener que demostrar, por ejemplo, que nos sometimos a una técnica de reproducción asistida en conjunto, podría ser distinto, podría ser la verdad que fue por adopción, porque sé yo, bueno, hay distintas formas legales, pero ¿podría, por ejemplo, el matrimonio igualitario resolver todos estos problemas por los que tenemos que pasar constantemente? Mira, el proyecto de matrimonio igualitario ciertamente sería una gran alternativa. Por adopción, dice la Isa, tiene razón, hay por adopción, bueno, hay mil figuras. O sea, hay diferentes formas de hacer familias, si eso es real, si eso es parte de... ¿Qué ventajas le veo al proyecto de matrimonio igualitario? ¿No? El proyecto de matrimonio igualitario lo que hace es decir, las personas de un mismo sexo pueden casarse en las mismas condiciones que puede casarse cualquier heterosexual. O un hombre y una mujer, porque no hay que ser heterosexual para casarse, ¿no? Pero de alguna manera se asume que las personas heterosexuales son las que van a casarse. Pero tú puedes tener en esto todos los derechos y obligaciones que tendría una pareja heterosexual casada, por decirlo de alguna manera, un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer. Y eso incluye la filiación. Entonces tendrías que casarte para que reconocieran tus hijos. Adicionalmente, bueno, y esa es la importancia, ¿no? Pero adicionalmente también está el proyecto de filiación
de derechos filiativos, que se llama más coloquialmente, proyecto de derechos filiativos, que está, si no me equivoco, en el Senado y que tiene una tramitación súper lenta. Pero ese Sí, de proyecto sí, a ver, espérate, yo primera vez que conocí ese proyecto había sido como el 2014, entonces ya lleva por lo menos 7 años, 6 años Hay tramitándose. niños que ya son mayores de edad, ya casi que, Sí, bueno, pues, sí, sí. pero sí, Eh, entonces si tú logras incorporar en el proyecto, si el matrimonio igualitario realmente incorpora la faceta de la afiliación, tú solucionas buena parte del problema. De todas maneras, va a ser muy necesario que se acomode la ley de adopción y que se vea este proyecto de derechos filiativos, porque tú puedes tener familias que no quieran casarse, que aún así quieran ser madres o padres. efectivamente. O sea, puedes tener esas dos fórmulas que están disponibles para las parejas heterosexuales. Entonces uno bien podría decir, bueno, yo quiero las dos cosas. Pero en Cualquier la situación. medida claro, pero digamos, Pero digamos que, sí, casarse es poco, súper heteronormado, así como la idea de casarse para hacer sí, familia, pero tener sí, que casar para que tu hijo no naciera en pecado y todo, pero no en se el nos fondo vaya a pasar el tren y toda la onda. sí, Regularice su situación, todo es un aquello. statement, o sea, no es como porque nosotras queramos casarnos porque hay que casarse para no vivir en pecado, sino que es un statement, no sé cómo se dice, Sí, pues. como una Es una declaración declaración, es una de decir manifestación de el posición. matrimonio es civil, es Sí, un derecho civil. Entonces, ¿por qué hay algunas personas que pueden casarse y otras y que no. otras personas que no? Y de hecho, entiendo que el matrimonio igual, el proyecto, bueno, ya no es proyecto, digamos, cuando ya está como más avanzado, no sé cómo se llama, Sigue siendo proyecto. No, sigue siendo proyecto. de matrimonio igualitario incluye los derechos afiliativos. O sea, No, digamos, yo solo lo vi cuando partió. incluye los derechos Lo vi afiliativos. cuando entró al Congreso. No he visto cuál ha sido su devenir. Hay que ir avanzando obviamente en todos los flancos. Mm, Todo nos va a servir. El sí, proyecto de derechos afiliativos en sí mismo, el de matrimonio sí. igualitario, el de adopción, o sea, obviamente hay que ir por todos lados, pero en el fondo lo que hace es que reconoce a los hijos tanto por adopción, digamos, reconoce a los hijos como de la misma forma que reconocería a un hijo o hija en una familia formada por padres heterosexuales, ¿cierto? Hay un tema súper potente en el cuento del matrimonio, porque uno puede hacerle, de hecho, no sé, las feministas siempre le hemos hecho críticas al matrimonio como una institución que tiene cláusulas súper explícitas de opresión, como si uno piensa en la sociedad conyugal, donde el marido es el jefe de la sociedad conyugal, tiene esas cosas eh, que son brutales y yo me sumo a la crítica. Pero también es necesario reconocer que el matrimonio es un estatuto privilegiado, en el sentido de que genera un patrimonio distinto, que genera estas condiciones para que las familias puedan prosperar. Y y si además se Oh, liga con las sentencias más conservadoras del Tribunal Constitucional, el TC liga la noción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad con la familia matrimonial y las hace una misma cosa. Entonces, si nosotros vamos a decir, bueno, la familia es súper importante, la familia es una unidad importante en nuestra sociedad, está en la Constitución, bueno, entonces todos accedamos a la familia. Y si usted le va a poner apellido a eso y va a decir que es familia matrimonial, bueno, todos tengamos familia matrimonial, y el si es que Estado, queremos. además, y el Estado debe, como dice en la Constitución, debe fortalecer la familia. Y nuestra familia, El Estado tiene un mandato de protección de la dato, familia. exactamente. Oye, ¿sabéis qué? Bien Cristina hizo una pregunta muy buena. Dice que dado el fallo de Emma, ¿se podría ocupar ese recurso para acusar al Estado de discriminación arbitraria al resto de las parejas lesbopaternales? Luego parental. No se dice. O Luego sea, parental. la verdad es que si el fallo de Emma y Gigliola no te da pie para decir como si a ella les pasa esto, todo el resto está discriminado. Porque lamentablemente tú tienes que ir uno a uno si es que quieres demandar en un sede internacional. Tú tendrías que tener una pareja a quienes se les denegara la filiación de su hijo o su hija. Tendrías que agotar todos los recursos internos
y después de aquello ir a algún foro internacional. Nosotros tenemos un caso, de hecho, de 2 mamás también, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la negativa del Estado de reconocer la filiación de ellas respecto de su hija. Yo creo Asumo que están viendo, así que las voy a ver. Les mando un cariño. yo creo que están conectadas, no sé. Sí. Pero No somos el único caso. Hay por lo menos 2 casos más contra el Estado de Chile tramitándose en este minuto por la misma materia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta es una materia que en la medida en la cual no hay una solución legislativa, como comentábamos antes, evidentemente que va a tener la necesidad imperiosa de que existan litigios que avancen en esta materia. Ahora, como todos los litigios, tiene la injusticia de que quienes pueden costearlo son quienes lo realizan, y eso hace que el acceso a la justicia sea súper asimétrica. Oye, tengo una pregunta que nos hicieron, la verdad nos la hicieron como 3 veces y me encantaría que la pudiera contestar. Es un poquitito como cambio de tema, pero mujeres que tienen hijos pequeños y de relaciones heterosexuales anteriores y que preguntan si es que su expareja, exmarido, digamos, el padre de estos niños, podría quitárselos por ser lesbiana. Y bueno, estamos como a no sé cuántos años, justo ayer fue el aniversario del caso Atala, y no sé cuántos años han pasado y seguimos parados en el mismo lugar, parece. Creo que han pasado como 8 años del caso de la Karen. Pero es como eso. Que es un caso súper, si la Karen está por ahí, le mando todo mi cariño y admiración porque es un caso súper doloroso. A ver, es una respuesta más compleja porque en el fondo, cuando una pareja se separa, el hijo o el hije queda a cargo de la persona con la que se quedó viviendo, ¿no? Y el otro tiene derecho a visitarlo. Poniéndolo lo más sencillo posible. Sí, general. ¿Pero puede esa otra persona pedir el cuidado personal del hijo? Sí. Y el tribunal lo que va a hacer resolver atendiendo a cuál es la mejor situación para el niño. Y ahí lo que va a hacer mirar diferentes elementos. Va a mirar la estabilidad emocional de la familia, va a mirar la capacidad económica, el estado del niño en términos concretos. Ahora, eso, en teoría, no debería estar cruzado por estereotipos y por discriminación. ¿Qué fue lo que le pasó a la Karen? Porque en el fondo, ¿qué es lo que dijo el Poder Judicial en ese contexto? Dijo, mire, buena onda que usted sea lesbiana, el problema es que usted quiere vivir como lesbiana. Y cuando usted vive como lesbiana, que ¿cómo puedo ser y no vivirlo? Explícamelo. Pero cuando usted vive como lesbiana, lo que está haciendo es un ejercicio de egoísmo al preferirse a sí misma respecto al bienestar de su hijo o hija. Y ese es el mensaje, ¿no? Que ser lesbiana es incompatible con ser madre. Eso es lo que pasó hace 9 años. 9 años escribió la Isa ahí en el chat. Sí, la Isa lo arregló. 9 años. Que es muchísimo tiempo. Y además piensen que la Karen estuvo muchos años sin vivir con sus hijas. O sea, ella vivía con sus hijas y por su condición, por su orientación sexual, no pudo vivir más con ella. Entonces, mucho se ha avanzado. La condena del Estado fue dura. Se han realizado, yo puedo dar fe de eso, muchísimas capacitaciones dentro del Poder Judicial y existe muchísima más conciencia al interior del Poder Judicial de que fallar a partir de estereotipos discriminatorios es contrario a la Constitución chilena y es contrario a el pacto internacional que supone que es del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿no? Adicionalmente, la Corte Interamericana no solo está hay otros presentes además del fallo de Karen y sus hijas, y existe una opinión consultiva que es una interpretación autorizada de la Convención, donde dice, ¿sabe qué? Mire, la prohibición de discriminación es importante. Es parte de la esencia de los derechos humanos. Y esta norma obliga a que usted cumpla con sus obligaciones de buena fe y por tanto no discrimine. ¿Qué significa eso? Que si usted en su legislación va a reconocer derechos,
no los puede hacer discriminando a la comunidad LGTBI. Si usted va a tener matrimonio, no discrimina a la comunidad LGTBI. Si usted va a tener un sistema de seguridad social, no discrimina a la comunidad LGTBI. Si usted va a tener filiación, no discrimina a la comunidad LGTBI. Pero entiendo Entonces, que ¿existen antecedentes del sistema internacional? Existen. El tema es cuánto te demoras en eso. pero no son, pero para entender un poco, porque yo siempre he tenido esa duda, el hecho de que haya fallado la Corte Interamericana no es vinculante, o sea, en el fondo nos obliga realmente, porque hoy no Gran se pregunta. cumple a cabalidad esa sentencia. Entonces, ¿quién determina si es que se cumplió, si es que no se cumplió, qué falta, qué tenemos que hacer? O sea, sabemos que no Ya. se ha cumplido 100%, pero... Obvio. Ahí hay que hacer una distinción, ¿no? El fallo es obligatorio, eso es así. El tema es que cada estado define cómo cumplirlo. ¿No? Eso es parte de su derecho doméstico. Y en nuestro país, nuestro estado no tiene un mecanismo de incorporación de los fallos y no tiene un camino claro para cumplir con esos fallos. Claro. Entonces, pasan diferentes situaciones. Por ejemplo, les voy a poner, hace un tiempo hubo un fallo contra el Estado en el caso Norín Catrimán, que es un fallo que guarda relación con el debido proceso de las comunidades mapuches, y lo que pasó ahí, en un hecho inédito, fue que la Corte Suprema anuló ese proceso entero. Nunca lo había hecho antes. Pero existen otros precedentes donde la Corte Suprema no ha tenido la misma conducta. Porque no hay un camino trazado para aquello. ¿Quién fiscaliza que se cumpla con los fallos? Es la Corte Interamericana. La Corte es la que va midiendo el cumplimiento del fallo y va emitiendo pronunciamientos en relación al cumplimiento del fallo. Nuestro país en general cumple bastante. Lo que sé que suena súper descorazonador, como Duda que nos queda, descorazonado. Algo así. Descorazonador, démosle por ahí, como pongámosle corazón, pero que se rompió. Ya, porque en el contexto latinoamericano, no todos los estados cumplen cabalmente sus obligaciones internacionales. Entonces, ¿es factible que tengamos un cumplimiento parcial? Sí. ¿Y que se pueda ir avanzando? Sí. ¿Hay ejemplos de cumplimiento total del Estado de Chile? También. Por ejemplo, el primer caso de Chile, que era el de la última tentación de Cristo, que es ya como antigua, el Estado lo cumplió. O sea, cambió la Constitución, cambió el sistema. Hay otros fallos de la Corte que han dado también interesantes giros a la legislación. Por ejemplo, todo el sistema de transparencia del Estado, de acceso a la información pública, se debe a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no es la panacea, pero evidentemente que moviliza acciones que en otro contexto no se tomarían. Qué heavy. Qué heavy tener que estar peleando por nuestros derechos y tener... bueno, primero como que nunca partimos y como que nunca agradecimos este espacio, porque este espacio en realidad fue creado por iguales. Pero también como agradecer tener no solo los espacios contigo, digamos, abogada, Claudia, sino también con un concepto que como que no sé si se usa lo suficiente en Chile y creo que es súper valioso, que es el de aliados y aliadas. Se usa, creo yo, pero es como más bonito tal vez, es como allies, ¿cierto? Pero, sí. Pero en el fondo a veces nos sentimos súper solas, en nuestro caso, y como que uno tiene que vivir, como que casi que uno no entiende, no siente lo que pasa porque no lo ha vivido, ¿cierto? Es que ese es el peso del patriarcado, creo yo. Y es como una generosidad gigante y como una capacidad gigante que tienen, hablemos de las aliadas, en este caso, de como tener la capacidad de ponerse en el lugar nuestro y de entender cuáles son como nuestros dolores, nuestros miedos, miedos como tan del día a día. La verdad es que como que tuvimos como un momento en que hablamos harto a nivel legal, pero a nivel doméstico tenemos muchos miedos. Entonces como, no sé, pues yo las veces ya llevo como 3 PCR, pero las veces que me he hecho PCR no me da miedo tener COVID, me da miedo morirme y que Max quede, por ejemplo,
Sí, po. huérfano frente a la ley y tengo la fortuna de que mi familia de origen reconoce en plenitud a la INE, pero sabemos, porque somos parte de este grupo que es solo una parte de la cantidad de familias LGBT que hay en el país, O sea, que mi no experiencia está, no está. Mi experiencia personal con familiares cercanos muy amados de la comunidad LGTBI es que no es fácil salir del closet, ¿no? No todas las familias tienen la misma reacción, no todas las familias son apañadoras, no a todas las familias puedes llevar a tu pareja. Entonces, yo los entiendo la posición, es muy complejo asumir que tu familia de origen va a respetar el acuerdo que tenés con tu pareja. Y a mí eso me lleva a pensar que es fundamental, fundamental, que haya legislación en esto, que hayan acciones colectivas, que se puedan pedir acciones por la plataforma LOI. Yo creo que yo he tenido la suerte de ver cambios legales reales. O sea, en este país el aborto fue penalizado completamente hasta hace muy poco tiempo. Vamos a tener una convención constitucional paritaria. Yo soy una optimista patológica, es mi mecanismo de defensa en la vida, creo yo. Pero así como tengo esa convicción, yo creo que está en nosotros también. Entonces, todos los parlamentarios tienen sede distrital, todos los parlamentarios ven a quienes votan por ellos, y es importante que las personas se activen de forma respetuosa, no violenta, por supuesto, eso lo doy por sentado, pero en el fondo cada cual tiene que levantarse, reconocer que su situación no es única, que de alguna forma este mecanismo de opresión puede ser subvertido, y en la medida en que la acción colectiva nos permita avanzar, hay ejemplos de que las cosas pueden funcionar. ¿Y sabéis qué? Hay distintas, o sea, como decían, danos una luz de esperanza, Claudia. Yo Creo tengo esperanza, hay que tener esperanza. La M y la Guille tuvieron esperanza y lo lograron. Y hay más. y viene una convención constitucional. Sí. Bueno, esto no se trataba solo de votar a prueba y aprovecho de pasar, esto no es auspiciado por nadie, pero si no quieren lo mismo de siempre, voten independientes. Ojo con esta cuestión, porque los son los que no han aprobado ni el matrimonio, ni la ley de filiación, ni una de esas cosas. ¿Paso el dato, sí, dices tú? paso el dato y nadie me mandó a decir esto. Aproveché de sumarme a tu rueda, pero un poco para ir cerrando, hay una luz de esperanza, y yo creo que estas acciones de las que tú hablas no tienen para qué ser todas iguales. Hay gente que puede ir a nivel legal, pero todas desde nuestro lugar podemos hacer algo. Nuestra causa es un poco visibilizar, mostrar que somos una familia X, una familia como cualquier otra en el fondo, igual de diversa que cualquier otra familia. De acá te vaya a lavar los platos. ¿Qué toca? Pero en el fondo, sí, bueno, y dicen, voten por mujeres, voten por independientes, voten por personas que les den garantías. por personas. Voten responsablemente, vean sus programas, vean qué proponen. O sea, el voto informado es un voto útil. 100%. Y como yo nunca he hecho un live, Claudia, y no Este es mi primer live también. Y no sabemos guardar esta cuestión y me da miedo que se nos pase la hora porque creo que estamos cerca, vamos a cerrarlo porque... Sí, estamos cerca, ya. ¿Cierto? Un gusto, de verdad, gracias por invitarme. Muchas personas comentaron ahí que fuiste muy clara, que querían saber si tenías un Instagram personal, porque son mucho tu forma de explicarlo. Tengo Instagram, pero no hago nada en Instagram, entonces no. Soy muy poco dada a las redes sociales. Pero ya saben, Claudia Sarmiento, muchas gracias a todas las personas. Y los que les quedaron preguntas, mándenlas, porque siempre se puede hacer otro live, ¿no, Isa? Ya, un abrazo grande, muchas gracias. Chao, Max, pórtate bien. Chao. Buenas noches. Chao, Buenas noches, chao. ¿Y ahora? No sé, ¿qué se hace? ¿Cómo se acaba esto? Chao. Chao.